en materia de derecho internacional nos ocupa muchísimo en la teoría. ¿Por qué? Porque nosotros como seres, iba a decir seres humanos, como individuos, vamos, no nos atañe tanto de forma directa lo que es el derecho internacional, sino que a través de nuestros representantes es como se logran estos cambios. La otra vez estaba investigando porque ya tenemos varios tratados internacionales y resulta ser de que a pesar de que tenemos 109 tratados internacionales, en su totalidad, tanto comercial, bueno, tratados internacionales comerciales de derechos humanos, civiles, de todas las ramas del derecho, tenemos aproximadamente 1963, 64 tratados internacionales ahorita que han sido firmados por México. De esos 1964 tratados, pues obviamente hay algunos que están ya descontinuados y otros no tanto, ¿verdad? Que son vigentes. Y esto depende muchísimo de los estados con que se haya hecho esos documentos. Muchos de ellos son fueron realizados, no sé, por ejemplo, un tratado bilateral con Yugoslavia, pues ahorita o actualmente no existe Yugoslavia. Entonces, ese tratado internacional técnicamente dejó de existir, ya que el Estado con que se firmó, pues ya no existe, valga la redundancia. Entonces, lo que quiero saber, o me gustaría, si todo está correcto, pues continuamos con esta dinámica. Lo que quiero es de que ustedes se sientan a gusto y que no digan, es que el profesor nomás se la pasa hablando. No, ese no es ¿cómo se llama? Mi propósito. Mi propósito es de que ustedes conozcan y al final de este cuatrimestre, a pesar de, bueno, aparte de todas las materias que tengan, que se lleven algo trascendental como es el derecho internacional. Gracias a esto, se crean y destruyen estados, literalmente. ¿Por qué? Porque esta situación de reconocimiento de soberanía entre estados hace que haya un intercambio de situaciones de dominio o subyugo de unos con otros, e incluso, como bien decimos, de hermandad, que la mayoría de las veces así es una hermandad el hecho de que haga este tipo de tratados internacionales. Entonces, me gustaría saber, bueno, salvo su mejor opinión, quisiera saber si estamos bien o cambiamos un poquito la dinámica, lo ven así como muy aburrido, porque es 1 hora y media de estar explicando y bueno, yo en lo particular puedo estar hablando, me gustaría abarcar muchísimas cosas, pero nos llevaría a otro cuatrimestre y lo que sí me importaría es mucho, bueno, en este caso me importa muchísimo su opinión al respecto. Entonces, ¿alguien quiere decir algo? Si no, continuamos. A mí sí se me hace bien así como dar las clases, profe. Muchas gracias, Martín. Perfecto. Bueno, si alguien tiene alguna otra opinión, nomás me levanta la mano o abre el micrófono sin ningún problema y me puede interrumpir en cualquier momento. A mí no me molesta en absoluto que sea interrumpido. Lo único es de que a veces se me olvida en dónde estamos, porque, no sé, no digo que sea algo malo, pero generalmente me distraigo muchísimo. Entonces, nomás con que me ubiquen otra vez en dónde estoy, ya con eso es más que suficiente para continuar con lo que estamos platicando. Y también otra cosa, no sé si han fijado que empiezo con un tema y después me empiezo a desviar. Trato de regresarme al punto de partida, pero en algunas ocasiones se me va. También ustedes, si ustedes me dicen, ¿saben qué, profesor? Es que nada que ver lo que está diciendo con la clase, regrésese y con todo gusto, acepto el regaño y continúo con la clase. Obviamente, repito, hay muchas cosas. Todos los días tenemos algo importante en materia internacional, no solamente privada, sino pública. Y sobre todo, las relaciones, vean cómo las estructuras en algunos bloques políticos internacionales
hacen que se mueva de un lado a otro la forma en que se lleva el mundo. O sea, si no existieran actualmente 2 o 3 países, simplemente no podríamos resurgir de las cenizas como el ave fénix en nuestras economías. Todos estamos en un retroceso económico por la situación de la pandemia. Entonces necesitamos levantarnos y la única forma es apoyándonos entre países. Y eso es lo que le da como que ese gusto por este tipo de derecho. A lo mejor a ustedes en algún momento les da por ser diplomáticos. Yo conozco a varios compañeros que, por lo menos tengo a 2 que han sido o han estado en tratos de relaciones internacionales. Y eso me da mucho gusto. Uno como estudiante siempre tiene como que ese gusto por algo novedoso como es esto del derecho internacional, y quizás ustedes en algún momento dado decidan estar en esta situación. Hay algunos que les va a gustar lo que es la materia de derecho mercantil, y también es viable, todas las ramas del derecho son viables, sí y solo si ustedes son expertos en eso. Y la única forma de hacerlo es a través, así como lo estamos haciendo, en una interrelación pedagógica como es esta. A mí me gustaría que, bueno, todavía esperamos un poquito por lo de la pandemia, pero a mí me gusta más interactuar con los alumnos en el salón. Eso, al momento de estar ahí trabajando, ustedes utilizan o se relacionan con el conocimiento por por visual, sensorial y telequinestésico, como que no. Entonces, bueno, continuamos. Los tratados internacionales. Ya vimos, déjenme les pongo, ya les mandé las diapositivas, no me falta darle la presentación. Adiós. Un segundito. Listo. ¿Sí se ven las diapositivas? Ay, Dios. Sí, profe. Muchas gracias, Carla. Katia, perdón. Katia. Esa dislexia. Entonces, vimos la ONU, cómo se interrelacionan los sujetos del derecho internacional. Vimos una parte de lo que es la incipiente situación entre 2 soberanías, como es la relación entre comercios, cuando uno necesita el apoyo de otro. Bueno, no solamente se va a hacer de manera, llamamos diplomática, en relación de algún tipo de discurso. En efecto, a través de las organizaciones internacionales, pues uno va a la asamblea y al representante de un país empieza a hacer el diálogo, empieza en la tribuna, empieza a señalar algunas situaciones que le son competentes al país. Sin embargo, no es suficiente. Así como aquí en México el papelito habla, pues también en los estados también tenemos esa situación. No solamente es una relación de palabra, sino también tenemos que asentarlo para que todas las personas que en algún momento les va a repercutir o les va a obligar ese tratado internacional, lo hagan de manera clara, precisa y concisa. ¿Y cómo se va a hacer esto? A través de los tratados internacionales. Los tratados internacionales son por excelencia la vía idónea para que los países que voluntariamente entran a una organización, que llegan a una organización, se comprometan. Muchas de las ocasiones, bueno, son de buena fe, pero no solamente de buena fe se crea el mundo, sino también el hecho de que haya algún documento que haya sido firmado por los países los obliga entre ellos a cumplir con ciertas situaciones. Entre ellas, y la más importante, ya lo he repetido mucho, es la no violencia y el mantenimiento de la paz. Esto es lo más importante respecto a todos los tratados internacionales. A partir del respeto de la paz,
nosotros podemos interrelacionarnos. Aquí en una sociedad, prácticamente no existiría la sociedad. Nosotros, bueno, ustedes lo han vivido, bueno, no sé si lo han vivido o han estado en esa situación, pero cuando en una sociedad hay tanta violencia o está la violencia, la corrupción social de la misma, que empieza a desegregarse. O sea, hay algunas ciudades en donde bueno, tienen mucha violencia a tal grado que la gente prefiere salirse de ese terreno, de ese lugar, para irse a otro lugar. Así pasa lo mismo con esto. Llega un momento en donde, bueno, aquí el problema sería de que si existiera violencia en todo el mundo, pues simplemente no podremos hacernos a un lado porque es donde vivimos. Ya si tuviéramos colonias en otros planetas como Marte, bueno, en algún momento dado, pues tendríamos la posibilidad de pensar en ello. Como no es posible, nosotros tenemos que vivir con este planeta y sobre todo tener como que una situación de paz, de relativa paz entre nosotros. Y la única forma es a través de ciertas obligaciones o las obligaciones entre las partes, en este caso los estados, y no solamente ellos, sino también todos los que pertenecen de cada uno de los estados, que se cumplan esos tratados internacionales y siga la paz. También, como ya les había dicho, no solamente se tratan la paz o derechos humanos, también existen tratados en materia de tecnología, que todo va directamente encaminado a materia civil y a materia mercantil. Pero la parte más importante para que se traslade a estas ramas del derecho en la parte privada, primero tiene que haber una interrelación entre los estados y se hacen a través de los tratados internacionales. No solamente se llaman tratados, como ya lo vimos al principio, se pueden llamar convenios, protocolos y otras definiciones que al ratito lo vamos a ver, pero los vamos a ir generando poco a poco para que ustedes lo vayan entendiendo. El derecho de tratados. Cuando se quiere generar un tratado, primero tenemos que tener este derecho. Así como ustedes cuando cumplen cierta edad, el derecho hace ese cambio en su ser, y hablo de su ser normativo, bueno, en un sentido muy figurado, en sentido figurativo, mejor dicho, ustedes se transforman en una persona que puede ser receptora de derechos y obligaciones. Así también, para que un Estado pueda tener ciertos privilegios, necesita tener ciertos requisitos. Es decir, para poder firmar un tratado internacional, primero tiene que tener el derecho, que es fundamental para el conocimiento del derecho internacional de las relaciones entre los estados. Es decir, para que un estado tenga derechos, primero tiene que tener ciertas características. En algunas ocasiones, en algunas organizaciones, para poder entrar a la elite de estas organizaciones, lo único que tienen que tener es una política democrática, tienen que tener un cierto nivel de producción. Por ejemplo, ustedes conocen el G20, en donde solamente las 20 primeras entidades, bueno, en este caso naciones, son los encargados o tienen la posibilidad de entrar a este grupo. Y este grupo lo que va a hacer es dirigir ciertas políticas internacionales que en teoría benefician a todo el mundo y sobre todo le dan un rumbo a una situación que pudiese complicarse a través de la historia. Por ejemplo, el medio ambiente. Es un tema que se ha estado hablando desde inicios de este siglo y ya llevamos 20 años y todavía seguimos hablando de ello. Para esto tiene que haber ciertos elementos, o en este caso ciertos países que tengan estos elementos para poder opinar y sobre todo para que puedan trasladar esas obligaciones a los demás estados. ¿Cómo se hace? A través de este derecho de tratados, ¿ok? En este caso, lo que va a pasar, es la codificación, es decir, a través de plasmarlo en un documento, ese documento va a quedar generado o se va a crear dentro de las Naciones Unidas y dependerá mucho de las cualidades de estos estados para que se determine su obligatoriedad para ellos. Por ejemplo, un tratado de mares
pues solamente le va a cumplir, bueno, en este caso le va a interesar a aquellos países que tengan un desemboque de mar, o bien, incluso al revés, a los que no tienen una posibilidad de ir al mar, se haga un tratado internacional donde se les permita esta situación. Generalmente, todas estas, estos tratados se hacen conforme a unas convenciones que se realizaron a mediados bueno, en este caso a finales de los 60 y a principios de los años 70. En este caso es la Convención de Viena sobre el derecho de tratado, que ahí es donde se generó como que el procedimiento a seguir de todos los demás tratados. A partir de que se crea esta Convención de Viena, bueno, que se hace esta convención, todos los países que estuvieron en esa convención estructuraron un protocolo o como un recetario, es que no puedo decir recetario, es como una estructura de lo que van a llevar todos los demás tratados. O sea, ya ha habido tratados anteriormente, pero este va a ser, como quien dice, el oficial, el legal de todos los tratados internacionales. Así es como se tiene que estructurar, así es como se tiene que seguir para que todas las naciones que son firmantes y ratificantes o los que se quieran adherir, simple y sencillamente utilicen esta convención o este tratado de tratados en donde dicen cómo se va a estructurar y que les va a dar una obligación a todos los que van a firmar, ¿ok? En la Convención de Viena sobre el derecho de tratados entre naciones y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales de 1986, que fue como una actualización de este convenio, se complementó con el proceso de codificación, pues este efecto no fue cubierto en 1969. Se hace una estructura para el derecho de tratados, pero posteriormente dijeron, bueno, no solamente hay que señalar cómo es que se van a hacer los tratados, sino que puede haber otro tipo de normativas y ese nuevo tipo de normativas, cómo se va a emplear o cómo se va a resolver, o vamos, cómo lo van a aplicar, mejor dicho. ¿Cómo van a aplicar este ordenamiento jurídico todas las naciones? Por ejemplo, hay algunas costumbres o algunas normas que son permitidas en un estado y no son permitidas en otro. Ejemplo, la poligamia en algunas religiones sí se permite y en otras religiones no se permite. ¿Por qué lo pongo a colación? Porque en algunas naciones la religión y la política van de la mano. Aquí en México no, aquí hay una separación muy clara entre las religiones. En Medio Oriente no es así. O sea, todo lo que corresponda a la política tiene que ver directamente con la religión. Entonces, vamos, esta situación va a haber un momento en donde pues va a chocar entre aquellos que quieren hacer este tratado internacional. Para evitarnos esta situación o ese conflicto, lo que se hace es cómo se va a plasmar o cómo se va a codificar. El término correcto es codificarse porque se plasma en una estructura, un documento, las obligaciones y derechos de los estados, pero esa firma, bueno, esa creación de ese orden jurídico tiene ciertas características que no se habían señalado en 1969. Para 1986 ya se logra esta situación y fue bueno, en este caso no fue ratificado, como dato curioso, por 35 estados. ¿Por qué? Porque muchas situaciones de costumbres no permitían que se codificara tal y como se señalaba en 1986, bueno, con el convenio en la convención, perdón, de 1986. ¿Qué dice el artículo 2 de la convención? Esto ya lo habíamos visto. Se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. Ya les había dicho, no siempre se llaman tratados internacionales, les vamos a llamar protocolos, cartas, pero esas características de protocolo, carta, tienen un fin común y es la interrelación entre los estados.
Frecuentemente, como ya he dicho, utilizamos diferentes términos para referirnos a los tratados. Tales denominaciones son jurídicamente irrelevantes. Le llamamos así porque podemos llamarles acuerdos, convenios, protocolos, cartas. Y si se han fijado, muchas veces yo lo digo de manera indefinida. Siempre les digo, aquel acuerdo internacional o protocolo, vamos, lo toman como algo sinónimo. Pero ya visto en un aspecto más doctrinario y muy exegista, pues la literalidad implicaría ciertas diferencias. Por ejemplo, la carta, cuando hablamos de una carta o todo lo que tenga que ver con carta internacional, como la que vimos en la Carta de San Francisco, se refiere a tratados constitutivos de organizaciones internacionales. La Carta de San Francisco hizo la creación, vamos, valga la redundancia, pretendió o dio pie a la creación de la Organización de las Naciones Unidas. También existen lo que son convenios o una convención. Son en general para tratados en cuya elaboración han intervenido una organización internacional. Muchas veces, a partir de que una organización internacional tiene alguna idea que tiene o que quiere que sea relevante para todo el mundo, lo que hacen es una convención para que todos aquellos que voluntariamente quieran que ese ordenamiento jurídico se internice en las normas jurídicas de aquel estado, vayan a esa convención. Entonces, se reúnen todos los estados y todo esto es realizado por un organismo internacional, llámese la ONU o cualquiera de las organizaciones que correspondan que tengan mejor dicho un reconocimiento de manera internacional, se unen hacen esta convención, van los estados, aceptan las condiciones de esa convención y al final de cuentas los puntos finales o los puntos que se convinieron al final de esa convención, les llamamos puntos de acuerdo. Esos puntos de acuerdo son los que van a obligar a todos los que entraron a esa convención a modificar dentro de sus estructuras. Por ejemplo, el convenio de Belém do Pará o do Pará de Brasil. Todos los países que fueron a esa convención, lo que hicieron fue ponerse de acuerdo de una situación bastante importante como era la violencia contra las mujeres. Entonces, todos los países que fueron a esa convención estaban convencidos, valga la redundancia, de que tenían que hacer algo respecto a la violencia contra las mujeres. Entonces, al final, se generan unos puntos de acuerdo de todos estos estados y esos puntos de acuerdo son los que se llevaron de tarea a sus países de origen para que se modificaran la estructura del ordenamiento interno para que no siguiera habiendo ese tipo de situaciones. El año pasado, a principios de abril, estamos hablando creo que de 2013, no, me arrepiento, el 13 de abril del 2020, se hacen una serie de modificaciones a nuestro ordenamiento interno, es decir, todas las leyes que tuvieran algo que ver con la violencia política o en general una violencia en contra de las mujeres por razones de género, es decir, por el simple hecho de ser mujer que implique alguna violencia en contra de ellas. Y esto se dio gracias a las convenciones y a los protocolos que ha estado yendo nuestro país. Y por último está el protocolo, que significa un acuerdo complementario de otro principal. A partir de un tratado internacional se establecen cuáles son las formas a seguir de un ordenamiento originario o constitutivo. ¿Cuál es el caso? Como el ejemplo de México. Tenemos una constitución y de ahí salen lo que le llamamos leyes secundarias o leyes federales, en donde vamos a generar algún tipo de ordenamiento para ver cómo es que se cumple con el ordenamiento original. Así también la Declaración de los Derechos Humanos tiene, es la Carta Fundamental de las Relaciones Internacionales en materia de derechos humanos, y a partir de ahí se han generado varios protocolos para la protección de derechos de la niñez, del derecho de las mujeres,
del trabajo, por ejemplo, también hay protocolos para incentivar un trabajo digno, no solamente a nivel mundial, o sea, que quede a nivel mundial, sino que obliga ese protocolo a que se modifiquen algunos aspectos de manera interna. Tal es el caso de México, que hemos modificado ya nuestra Ley Federal de Trabajo, en teoría a beneficio o a una situación mucho mejor o de mayor relevancia respecto a hace 20 o 30 años. Por eso incluso se hizo la modificación a los jueces sociales, en donde ya no va a ser la Junta de Conciliación de Arbitraje la que va a resolver conflictos en materia laboral, sino que ya se hace un poquito más judiciable, porque el aspecto de una autoridad como la de conciliación de arbitraje pertenecía al Estado, que a su vez era juez y parte. El hecho de que fuera la Junta de Conciliación de Arbitraje hubiera un elemento del propio gobierno, que era el que también iba a decidir respecto de una situación de materia laboral, eso dejaba mucho que desear en el aspecto laboral, y por eso se trató de modificar esta situación al grado de que ya otro poder que es ajeno a la administración es el que va a resolver estas diferencias laborales. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Perfectísimo, muchísimas gracias. Bueno, ¿quiénes son los sujetos en los tratados internacionales? Pues muy sencillo, ya lo hemos analizado anteriormente. Es entre estados y organismos internacionales, y también entre organismos internacionales. Es decir, puede ser, no sé, PETA trabajando un convenio o un tratado internacional respecto a, por ejemplo, a la ONU por el medio ambiente, o algún estado que se comprometa con alguna organización internacional para erradicar alguna situación que es de conflicto internacional. También, obviamente, se tiene que hacer por escrito, y no es un escrito cualquiera, tiene que tener cierta relevancia, tiene que tener ciertas características solemnes. No sé si, bueno, cuando lo vieron en la teoría del proceso, no, teoría del proceso no, en derecho civil, cuando vieron cómo es que, no, yo me acordé, perdón, estoy viendo, sería civil como civil 4 o 5, que estamos hablando de obligaciones. Para que haya una obligación, tiene que tener ciertos elementos de validez o de existencia o un documento. Y claro está, en materia internacional, que tiene que ser por escrito, pero no solamente tiene que ser por escrito, sino que tiene que tener ciertas características para que al final de cuentas sea válido para un Estado, y por lo tanto sea obligatorio y para su cumplimiento dentro del propio Estado. También ya sabemos que la denominación es tratado, convenio, acuerdo, pacto, protocolo, acta, arreglo, carta, código. Yo les había comentado, está la idea de, ¿cómo se llamaba? Unidroit, que es un tanto francés, que lo que quieren es unificar algunos códigos que sean semejantes entre estados. Una constitución de algún organismo, estatus, entre otras cosas. ¿Ok? Y también lo vamos a clasificar en bilaterales y multilaterales. Obviamente, bilaterales es entre dos estados, entre un estado y un organismo internacional, o entre organismos internacionales. Y multilateral, que es el más complicado de todos, es cuando hay dos o más estados que están interviniendo en este tratado internacional. ¿Ok? También hay otra cosa, es cómo clasificamos nosotros con algún elemento de obligación. Existen unos pronunciamientos por parte de algunas, ya sean organizaciones, en este caso, organizaciones internacionales, que no son acuerdos entre estados y por lo tanto no son vinculantes, no generan auténticas obligaciones para los estados. La Organización Mundial,
de la Salud ha generado ciertas declaraciones. No sé si se han fijado, bueno, la OEA también, en particular, en donde señalan una situación a nivel nacional, a nivel internacional, perdón, muy obvias en algunas ocasiones, pero las hacen o hacen ese pronunciamiento para que en algún momento de la historia o en el tiempo, esas declaraciones sean protocolizadas en un tratado internacional. Es lo que conocemos como costumbre, es lo que señalábamos la otra vez. Hay algunas cosas, algunas situaciones que pasan de manera internacional, las delimitaciones, lo que les decía de los territorios. El río limita un estado a otro, ¿por qué? Pues porque lo limita, porque en teoría era imposible trasladarse del río de un lado a otro, o una montaña. Cuando una montaña dividía un estado u otro, era precisamente por la imposibilidad de trasladarse entre un terreno y otro. Entonces, eso se vuelve como costumbre y al final de cuentas, así es como se estableció gran parte de los estados, a través de límites de accidentes geográficos. Así también las declaraciones. Hay algunas declaraciones por parte de algunas organizaciones que al final de cuentas, si bien no los va a obligar a los estados a cumplirlas, ¿por qué? Pues porque es un organismo internacional que no cumple con mi soberanía, pues incluso hay algunos momentos en donde juegan con ese papel los estados, en donde dicen, no, pues que yo, ¿por qué voy a cumplir estas opiniones o declaraciones de estas organizaciones? Pero al final de cuentas, es tanta la presión de otros estados que al final sucumben algunos, los que están renuentes, y terminan cumpliéndose con estas declaraciones. Recuerden, bueno, ahorita, repito, es muy en boga o está muy en boga lo que es el medio ambiente. Hay declaraciones donde dicen, es que si no hacemos algo por el medio ambiente, no lo vamos a acabar el planeta. Fueron tan insistentes en esa situación que llegó un momento en donde se hizo una convención, en la convención de Tokio, y no me acuerdo si también fue la convención de París, en donde empezaron a hablar respecto a esta situación del medio ambiente. Eran declaraciones que al final de cuentas llevaron a que se concluyera o se hiciera palpable a través de un protocolo, bueno, en este caso una convención, y que al final obligó a los estados a hacer algo, lo que sea. Bueno, ahorita tenemos la meta en el año 2050 para cumplir con ciertas situaciones en materia de medio ambiente, como lo es el de bajar el dióxido de carbono. También, a pesar de que la mayoría de las declaraciones no son obligatorias, en muchas ocasiones son un buen referente en el contenido de derecho internacional, lo que les decía. Por ejemplo, si la OMS, perdón, Organización Mundial de la Salud, señalara que es obligatorio para todos los estados el uso de cubrebocas, por ejemplo, el distanciamiento de 1.5 metros, lo dicen por algo. Y uno como persona pues puede decir, sí lo cumplo, no lo cumplo, pero nadie me va a decir, es que tú no estás cumpliendo. A lo mejor moralmente o por costumbre puede llegar un momento dado en donde la gente se obligue, por eso la costumbre internacional. Pero nadie dijo, o vamos, no sé en qué momento hubo un estudio en donde decía que el cubrebocas era una protección para unos y para otros. Al final de cuentas, sí tuvo que haber un método científico, bueno, en este caso, un documento en donde señalaba que el cubrebocas lo que hacía era proteger a las otras personas o disminuía el contagio. Pero, en principio de cuentas, una declaración por parte de la OMS, perdón, no implicaba nada en principio, pero ya posteriormente todos los estados empezaron a utilizarlo, al grado de que aquí en Aguascalientes, creo que ya vamos para el semáforo verde, pero todavía está obligatorio el uso de cubrebocas en algunos establecimientos. Y también el uso de gel antibacterial, está un protocolo de higiene, y todo esto fue gracias a las declaraciones de la OMS. También vemos
vemos que las etapas de los tratados internacionales corresponderán a 4. Son muy sencillos, pero bueno, se escucha muy sencillo o se ve muy sencillo, pero okay. Perdón, es que me salió el de es necesario reiniciar. Son, caray. ¿Se escucha ahora sí? Sí. Perdón, gracias, perdón. Perdón, es que me puso un de reiniciar y ahí fue donde sentí feo. Ok, vamos a trabajar así porque no me está funcionando ya el micrófono de la computadora. Ok, entonces, ay Dios, vamos. Las etapas de los tratados internacionales es negociación, adopción de texto, autentificación de texto y manifestación del consentimiento. ¿Ok? Entonces, adiós. Ya está. Vamos a quitar este aquí. Perfecto. La negociación. ¿Alguien que me ayude, por favor, para yo acomodar aquí? Yo, profe. Muchas gracias. Para negociar un tratado internacional, las partes pueden utilizar diferentes vías y medios como la diplomática, a través de sus misiones permanentes o misiones especiales o delegaciones, o por medio también de organismos u organizaciones internacionales. Un Estado puede estar en diferentes posiciones en relación con un tratado. La Convención de Viena aclara que un Estado es negociador cuando ha participado en la elaboración y adopción del texto del tratado, que Estado contratante cuando ha conseguido en obligarse, pero el tratado todavía no está en vigor. El Estado parte en un tratado cuando el Estado u otra entidad celebra y obligarse con el tratado ha expresado su consentimiento mediante un acto de ratificación, aceptación, adhesión, pero solo cuando ese tratado haya entrado en vigor. Perfectísimo. Muchas gracias, Aileen. Parecía un trabalenguas, lo sé. Pero lo que trato de señalar en esta diapositiva es que cuando hay un tratado internacional, lo primero que se hace es negociarlo. Así como ustedes cuando hacen una compraventa, ya sea de un carro, una casa o cualquier bien mueble, pues ustedes van con el vendedor y le dicen, oye, ¿cuánto cuesta este bien? Bueno, llámese auto. ¿Cuánto cuesta el auto? ¿Qué precio tiene? Estoy de acuerdo con él. Le doy el dinero y hacemos la acción, es decir, la compraventa. Así también va a pasar lo mismo con las negociaciones de un tratado internacional. Puede ser a través de medios diplomáticos o consulares
u otro medio a través de un representante que el Estado, en este caso el Poder Ejecutivo o el secretario de Relaciones Exteriores, haya concedido a esa otra persona o a un grupo de personas para que empiecen a tratar una situación necesaria entre ambos estados, o en este caso, varios países. El ejemplo que les puedo dar en este momento es el del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá. ¿Qué fue lo que pasó? Previo a la modificación, hace poquito, con lo de la renovación del tratado, el TMEC de Estados Unidos y Canadá y México, lo que se hizo primero fue negociación. El primer acto de negociación fue muy burdo, pero así fue. El presidente en aquel momento de Estados Unidos, Donald Trump, lo que hizo fue: yo ya no necesito o ya no quiero este tratado internacional con estos dos países. A partir de ahí es donde se genera un revuelo y por lo tanto dicen, voy a cancelar, y él va a decir de manera unánime, o unánime no, unilateral, mejor dicho, de manera unilateral, voy a dejar de utilizar este tratado internacional. Y lo primero que pasa en Canadá y en México es generar un grupo que va a ir a Estados Unidos a negociar y decirle, oye, es que tiene que seguir este tratado internacional. ¿Por qué tiene que seguir este tratado internacional? Y sobre todo, a lo mejor decir, bueno, no solamente tiene que seguir, sino tiene que cambiarse se tiene que modificar algunas cláusulas del tratado internacional. Y ahí es donde empieza a haber esta interrelación entre los estados que van a firmar dicho tratado internacional. Por eso es tratado, se tratan, vamos, es el origen de la palabra. Van a hacer menos las diferencias y van a acrecentar lo que son lo más coincidente. Y al momento de que ya tienen como un panorama importante entre estas naciones, lo que se hace al final fue lo que pasó en aquel momento, creo que fue el año pasado, si mi memoria no me falla, en donde ya se firma este tratado internacional, el TMEC. Entonces, lleva un proceso y el primero de ellos es la negociación. Es cuando ya se ha hablado, o por ejemplo, una organización que quiere que todos los involucrados, todos los estados involucrados, realicen algo respecto a una situación. Primero tiene que hablar con ellos, tiene que tocar puerta, literalmente. Vienen gente de esa organización y le dicen, oiga, fíjense que dentro de un año vamos a hacer una convención en donde vamos a tratar estas situaciones. Gustan venir, quieren acercarse o quieren saber algo más de esto, vengan a esta convención para hacer este protocolo o esta situación que es de relevancia internacional. Eso es lo que va a pasar. ¿Cómo se hace? Para nosotros como México, bueno, en este caso en el país de México, se hacen delegaciones, se hacen misiones especiales o a través de nuestros embajadores, que son toda la estructura diplomática que en algún momento de este cuatrimestre vamos a estar revisando. ¿Ok? Entonces, hay que tener claros de que siempre va a haber una negociación, como en cualquier contrato, salvo que sean de adhesión. Eso sí, de plano no podemos hacer nada. Bueno, en materia privada, pero en tratados internacionales sí tenemos que hacer una negociación para poder firmar al final. ¿Ok? Y también tenemos lo que conocemos como una plenipotencia. No solamente es de querer, o sea, no es solamente, yo como Estado quiero hacer esto. No, y sobre todo el titular de México no solamente va a decir, yo quiero firmar esto y se acabó. No, hay todo un proceso, y empezando porque este proceso implica que tenga la posibilidad de firmar, porque cuando firma el que quiere hacer esta negociación, no solamente es responsable de esa firma, o sea, de que firme ese contrato, o en este caso en ese tratado, sino lo que va a ser responsable son todas las obligaciones que le van a recaer
al Estado, al país, en este caso a México. Cuando nosotros firmamos un tratado internacional, implica modificar, implica crear, implica reducir, y todo eso tiene un costo en tiempo y en dinero. Y no saben cómo nos ha costado el tener tantos tratados internacionales en la mano por parte de México. Y todo empieza precisamente porque existe una persona autorizada por su gobierno, en este caso puede ser, repito, puede ser el Poder Ejecutivo, puede ser una delegación o puede ser un representante diplomático, ya sea el embajador o bien cualquier otro que esté acreditado por parte de ese país. De lo contrario, no va a poder hacerlo. También el pleno poder es un instrumento solemne expedido por el jefe del Estado o ministro de Relaciones Exteriores. Así, es una carta literalmente, cuando, por ejemplo, cuando se entrega un embajador, cuando se nombra un embajador, mejor dicho, hay una carta expedida por el representante del Estado, de un Estado a otro, en donde dice que quiere tener esta relación diplomática. Entonces, el otro lo acepta y vamos a ver cómo se hace este procedimiento, pero prácticamente es a través de una persona que tenga esa potencia, o en este caso ese poder para realizar este tipo de actividades. ¿Ok? El texto. ¿Alguien que me ayude, por favor? ¿Cualquier? ¿Sí? Ya voy. Sin problema. Texto. Un texto de un tratado se compone de varias partes. Se inicia con un preámbulo donde deben aparecer los nombres de los estados negociadores o de las organizaciones participantes, según sea el caso, los nombres y cargos de los plenipotenciarios y una cierta invocación la cual exprese la razón o el propósito que lleve a las partes a negociarlo. Luego se pasa a un ordenado articulado o cláusulas o capitulado que conforman las obligaciones de las partes. La fecha y el lugar de la firma del tratado es su elemento identificador y precisa su individualidad. Los tratados bilaterales se redactarán en los idiomas de los estados. Ambos textos tendrán igual valor. En ocasiones, los estados pueden escoger un tercer idioma, cuyo texto prevalece en caso de divergencia interpretativa. En los tratados del sistema de las Naciones Unidas, el texto se escribe en 6 idiomas: español, inglés, francés, chino, ruso y árabe. Por ejemplo, en algunas organizaciones regionales se incorporan los idiomas de las naciones participantes, como el portugués en los países iberoamericanos. Muchísimas gracias, Itzel. Bueno, el texto literalmente es, y válgame la precisión, es muy importante. Nosotros, imagínense cuando se trata de un texto normativo en México. ¿Cuántas veces no hemos escuchado hablar de la interpretación gramatical, sistemática y funcional de nuestras leyes, de nuestros códigos y de nuestra propia Constitución? Nosotros interpretamos textos. Entonces, imagínense lo que implica que un texto sea transcrito. Vamos, lo que quiera decir un país lo tiene que tener reflejado en el documento. Y muchas ocasiones lo que quiere decir un país, cuando se transcribe o se plasma en un documento, muchas de las ocasiones cambia, porque no es lo mismo el lenguaje español que el lenguaje inglés. Peor aún, el lenguaje inglés tiene muchos modismos y la conversión al español implicaría un contexto bastante, no sé si complicado, pero incluso hay algunas situaciones en donde ni siquiera la palabra existe en materia de español. Por ejemplo, la gobernanza. El término gobernanza no existe. Ustedes pueden revisar en la Real Academia de la Lengua y no van a encontrar
ese contexto o esa situación. Y eso nosotros como lo tropicalizamos en nuestro idioma porque implica en Estados Unidos, en governance, implica una situación de política, gobierno, pero muy, muy ad hoc en ese país, en Estados Unidos. Nosotros no tenemos esa posibilidad de tener ese contexto. Ahora imagínense que se plasmara en un tratado internacional y que peor aún, que nos digan, pues es que tienen que hacerlo factible en sus ordenamientos jurídicos. Pues no sería posible porque nosotros no tenemos ese contexto, nosotros no tenemos ese término en nuestro haber, incluso en nuestra lengua. Así también para ellos, a lo mejor un texto que para nosotros es importante, por ejemplo, la igualdad y la equidad en México no es igual, vamos, para parecer tautológico, pero no son iguales. El contexto de algo equitativo y algo igualitario en México es diferente, muy diferente. Nadie puede tener, o sea, vamos, equitativo para nosotros ya implica algo de justicia. Para Estados Unidos no. Y ser igualitario implica, per se, en esa palabra, algo de justicia. Y nosotros no lo tenemos así. Ahora, imagínense, estamos hablando nada más de dos idiomas, inglés y español. Agréganle el francés, agréguenle chino. En chino, un término que su bloque comercial es distinto al de nosotros o al de Estados Unidos. No son capitalistas per se, son más comunistas, más socialistas. Entonces, o peor aún, Rusia y Arabia Saudita. Esos idiomas implica la traducción en un tratado internacional, algo que tiene que ser verificado, reverificado, perdón por la palabra, a tal grado de que permita que lo que quisieron plasmar en todos esos documentos sea algo igual. O sea, que lo que explique uno tiene que explicarse del otro, pero con relación a su idiosincrasia o bien a sus usos y costumbres. Entonces, véanlo, y son español, inglés, francés, chino, ruso y árabe, porque son los idiomas más importantes o más populares, por decirlo de una manera, no populares de que les gusta, vamos, sino populares porque prácticamente con estos idiomas nos identificamos la gran parte de las personas en el mundo. Vamos, nada más el inglés, francés y español prácticamente sería el 60% de las personas que hablan estos idiomas. Y más aún, el otro 40% prácticamente es el chino. Entonces, por eso se traduce en estos idiomas. Pero vean lo importante que es el texto. Incluso la forma en que se traduce va a implicar una obligación u otra en otro país. También, bueno, me quise enfocar mucho a esto, pero el texto de un tratado internacional es como cualquier otro contrato que nosotros hacemos. Si se fijan, siempre es el proemio, es decir, quiénes son las partes que se están obligando en un contrato, sus características, que es por nacionalidad, bueno, nacional mexicana, tiene 32 años, tiene la capacidad legal, para contratarse. Es exactamente lo mismo, nomás que háganlo más, magnifíquenlo en países soberanos. En este caso, ¿quiénes son los representantes que van a firmar este tratado internacional? Repito, generalmente son los embajadores o bien, siempre para darle un protocolo más que enaltezca a los países, muchas veces se reúnen ya al final los mismos con los representantes ejecutivos de cada uno para que sean firmados. ¿Se acuerdan con el Tratado de Libre Comercio? Al final de todas las negociaciones, todos los movimientos que hubo, al final, ¿quiénes firmaron? Fue Estados Unidos con su presidente, nuestro presidente en su momento y también el ministro de Canadá. Así también pasa en todos los demás tratados internacionales. Lo que hacen es simple y sencillamente poner quiénes lo están firmando y la estructura es como cualquier otro contrato. Hay clausulados, en algunas ocasiones les ponen artículos cuando se trata de algún tipo de protocolo o bien se ponen
cómo se van a obligar, cuáles son aspectos importantes. Incluso ponen glosarios, como actualmente se hacen en algunas leyes. Y al final, bueno, tenemos lo que es la firma. Sirve para autentificar el texto negociado y aprobado por los negociadores. Repito, como se traduce en varios idiomas, al final, cuando se hace la firma, es porque la traducción da pie a que se interprete de manera igual entre las naciones. Repito, lo que en un clausurado dice en español tiene que ser lo mismo en Estados Unidos. A lo mejor no utilizan las mismas palabras, pero se utilizan, bueno, obviamente por el idioma, pero me refiero a que el significado de una palabra, a lo mejor la cambian para que sea entendible en ese otro país, y así se hace en todos los tratados internacionales, en todos los idiomas que ya acabamos de señalar. Y también se ponen la expresión de al referéndum, no es una firma definitiva. Muchas veces lo que se hace es, se firma, pero con la consigna de que a lo mejor puede ser o no puede ser, de que el Senado o el órgano interno que le da esa legitimidad a ese tratado internacional lo pueda o no aprobar. En algunas ocasiones, México ha firmado unos tratados internacionales, pero al final, cuando llegan al Senado, que es el que va a ratificarlos, a lo mejor dicen simplemente no quiero ese tratado internacional, y por lo tanto se aleja o se quita a este país, en este caso México, de ese tratado internacional. El texto de un tratado bilateral se adopta por la expresión de la voluntad de las dos partes. Generalmente, cuando ya están estas negociaciones, pues cuando ya falta la firma como tal, pues prácticamente es un hecho. Acá, cuando es multilateral, incluso tiene ciertas aristas que vamos a ver, en donde incluso algunos estados se reservan ciertas cláusulas porque no les conviene internamente o no es posible internamente cumplirlas. También, como bueno, ya les decía, está lo que es la adopción, que es un acto formal mediante el cual el Estado los estados establecieron que es ese el texto acordado. Cuando ya se ve el texto, ya está firmado, bueno, cuando se va a la firma, es porque ya los países señalaron, sí, estoy convencido de que lo que dice ahí en ese convenio es lo que yo quería que se plasmara. Y lo único que se hace es, generalmente, si es bilateral, entre ambas partes lo que hacen es aprobarlo, firmarlo, y ya se hace lo que es la internización de ese ordenamiento jurídico internacional. También cuando pasa a través de una confederación, como es el caso de la Unión Europea, lo que se hace es por mayoría, generalmente por 2/3 de los estados presentes y votantes, a menos que estos estados decidan por igual mayoría aplicar una regla diferente. En este caso, cuando hay un tratado internacional de varios países, se puede poner la regla como una especie de vía democrática, es decir, de que como son 50 países, a lo mejor hay unos textos que nunca van a ponerse de acuerdo. A lo mejor ya de plano dicen, no, es que este texto implica para mí una situación e implica para otros una situación. Entonces se va a votar, y si están a favor, se aplica en ese tratado internacional dicho criterio; si no, simplemente se saca del texto. También se hace lo que es la autentificación. ¿Alguien que me ayude, por favor? Cualquiera de los que estén presentes. Autenticación. La autenticación es el procedimiento por el cual se establece como auténtico y definitivo el texto de un tratado. Usualmente se autentica mediante la firma o rúbrica de los estados participantes y negociadores de su texto. Cuando hay error en el texto de un tratado, procede su corrección y procederá según el estadio en el que se encuentre. Si es advertido después de la autenticación del texto, los estados signatarios pueden corregirlo mediante la rúbrica del texto corregido, o ejecutando un canje de notas que contenga la corrección, o ejecutando el texto corregido de todo el tratado por el mismo procedimiento por el que fue ejecutado el original. Muchísimas gracias, José. ¿Qué es lo que pasa con la autentificación? Ya les había comentado, el texto
como siempre va a ser como el coco de los tratados internacionales. Así como nosotros en nuestros textos normativos, cuando hay un error, nosotros hacemos algo que le conocemos como fe de ratas. No sé si alguien les dijo, bueno, algún profesor les explicó esto. Es decir, en donde se señala que hay un error por X o Y circunstancia, hay un error en la norma, y lo que se hace es de señalarle al público, así como se hace públicamente esa ley, también se tiene que publicar que hay un error y que se va a entender de una manera el texto de esa ley aprobada. Pasa lo mismo con el texto de un tratado internacional. En ocasiones, la traducción, como no es literal por cuestiones de idioma, lo que va a pasar es de que en algún momento puede haber una equivocación. Se hace una equivocación y esa equivocación puede ser de tal magnitud que necesite una corrección. ¿Qué es lo que va a pasar? Se adhiere esta corrección al tratado internacional. Obviamente, bueno, como es un texto que se tiene que publicar, no hay un diario oficial internacional como tal, lo que va a pasar es de que se hace esa corrección a ese país en particular y se le pide una autentificación, es decir, una especie de ratificación del texto. Es decir, si hubo un error, le dicen, oye, ¿sabes qué? Fíjate que nos equivocamos en este texto, pero dice esto o decía esto y lo que tiene que decir es esto. Como es algo tan importante y tan trascendental en un país, esta situación, ellos tienen que verificar y autentificar ese error, porque si firman, como hay una firma, si ese error implica otra obligación por parte de los países, no lo firman. Así de sencillo. Debe ser algo extraordinario y tiene que haber, ha pasado, pues vamos, tenemos más de casi 2000 tratados internacionales. En alguno de ellos debió haber habido, buen punto, algún tipo de error, y ese error fue cometido por X o Y circunstancia. Entonces, existe la posibilidad de corregirse y se hace a través de esto. Obviamente, pues, se corrige, pero tiene que haber una especie de verificación por parte del Estado que se va a ver obligado al respecto, y se hace a través de este tipo de procedimientos. ¿Cómo se manifiesta o se hace la manifestación de consentimiento? El primero de ellos es la adhesión, mejor dicho. Es el acto por el cual un Estado que no ha firmado un tratado manifiesta su consentimiento para llegar a ser parte de este. En ocasiones, México no ha firmado ciertos tratados internacionales, pero dice, ¿saben qué? A mí me gusta ese tratado y yo lo firmo y lo voy a ratificar. Entonces, se está adhiriendo a este tipo de tratados internacionales. Está dando su manifestación, es decir, ¿sabes qué? A mí me gusta ese tratado para mí. Por favor, permíteme entrar a ese tratado internacional. ¿Ok? También está lo que es la ratificación, aceptación y aprobación. La ratificación, aceptación y aprobación son actos formales mediante los cuales un Estado establece su consentimiento en obligarse. Puede adoptar diferentes formas como tal que contengan clara y explícitamente este consentimiento por la autoridad u órgano. Por ello, habitualmente son expedidos por jefes de Estado, lo que les había dicho, de la firma, por parte del presidente de la República o ministro en este caso por Canadá, o jefe de gobierno o ministro de Relaciones Exteriores. El secretario de Relaciones Exteriores aquí en México tiene la posibilidad de firmar ciertos tratados y estarían como las veces del Poder Ejecutivo. ¿Ok? También puede haber que en algunas situaciones, por usos y costumbres o por tradición de ese Estado, no quiera generarse ciertas obligaciones, y para eso tenemos lo que conocemos como reserva. Según el artículo 2.1, inciso D del Convenio de Viena de 1969, se entiende por reserva una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por el Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o adherirse a él
con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación en ese estado. Las reservas, por lo tanto, tienen únicamente sentido respecto a los tratados multilaterales, pues como afirma la Comisión de Derechos Internacionales, ahorita lo vemos, pero lo que quiero generar aquí es de que en algunas ocasiones, por costumbres o por alguna situación del orden interno de aquel país, vamos, no tienen la posibilidad de ejecutar ciertas obligaciones de un tratado internacional. Y es consecuencia, no porque no quiera hacerlo, sino porque puede que ni siquiera dependa del Estado para poderlo ejecutar. El caso más claro es el de la Declaración de los Derechos Humanos. Hace muchísimo, bueno, no sé, hace como unos 10 años, hubo una controversia sobre la pena de muerte en Estados Unidos, porque señalaba que si era el que había confirmado la Declaración de los Derechos Humanos, ¿cómo era posible que todavía tuviera la pena de muerte? Y esto lo señaló en su momento el gobierno federal de Estados Unidos, que a nivel federal se había excluido el concepto de pena de muerte. Es decir, a nivel federal ya no existía. ¿Por qué? Estaba el convenio o el tratado, la Declaración de los Derechos Humanos que había sido firmado por Estados Unidos. Sin embargo, había una reserva respecto a que cada uno de los estados de Estados Unidos, valga la redundancia, que son autónomos y soberanos en cuanto a su organización interna, ellos podían decidir si abolían o no abolían la pena de muerte dentro de su estado. Entonces decían, sí, yo quiero hacerlo, o sea, yo federación, yo quiero tener que no haya pena de muerte, pero resulta ser de que tengo la reserva, en este caso se hizo una reserva respecto a que se implementara la prohibición de la pena de muerte en Estados Unidos respecto a la voluntad de cada uno de los estados. Así también en otros tratados internacionales puede ser que por religión o por usos y costumbres de aquellos estados no se permita la integración de todo el clausulado de un tratado internacional. Vamos, lo que le decía de la poligamia y la monogamia. A lo mejor en un tratado internacional se prohíbe la poligamia. Entonces puede decir algún país que tenga esta posibilidad, diga, no saben qué, yo no puedo estar en este clausulado, yo me reservo, es dicho clausulado, porque yo no puedo cumplirlo. O sea, internamente es imposible para mí cumplirlo. ¿Por qué? Por cuestiones políticas, etc. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dice la Comisión de Derecho Internacional? Serán las reservas a los tratados bilaterales no plantean problema alguno porque equivalen a una nueva propuesta que hace que se reanuden las negociaciones entre los dos estados. Aquí, en cualquier tratado bilateral, no puede existir reserva porque pues es lo que estamos cumpliendo entre ambos países. O sea, yo quiero que haya producción interna, digo, que haya exportaciones de aguacate y tú quieres que haya exportaciones, no sé, de leche, por ejemplo. Entonces yo no puedo decir, ¿sabes qué? No, es que eso a mí no me conviene. Digo, pues estamos hablando de un tratado bilateral en donde no existe otra parte que se vaya a obligar más que nosotros dos, pues hay que cambiar el tratado, porque sería absurdo que me reserve un apartado o una parte de este tratado bilateral cuando nosotros dos somos los únicos que nos vamos a obligar. Sería demasiado absurdo, pero pues está como quiera la aclaración, porque me imagino yo, si hay una aclaración es porque alguien quiso hacer eso en algún momento. También, como modo de ejemplo, si los estados A, B y C y D firman un tratado internacional, en el momento en que se hace la presentación de sus consentimientos, a lo mejor el estado D dice, yo no quiero o yo reservo este artículo porque yo internamente no lo puedo cumplir. Entonces, puede pasar tres situaciones. El estado A acepta la reserva, en cuyo caso se aplicará solamente entre A y D el tratado con el contenido según la reserva. Puede ser de que yo digo, ¿sabes qué? Pues yo por no tener la monogamia dentro de mi sistema,
Entonces digo, no saben qué, lo voy a dejar como reservado. Dice, a lo mejor todos los demás estados dicen, va, te acepto por lógica, te acepto que no tengas este clausulado, te damos chance de que no lo cumplas. Puede ser de que el estado B haga una objeción simple a la reserva, en cuyo caso se aplicará el tratado entre B y D, excepto la parte de la reserva. Dicen, ¿saben qué? Va, no voy a hacer, no voy a permitir que pase, que este clausulado se dé en mi estado, y el estado B diga, no, ¿sabes qué? Así como tú no quieres que se haga, bueno, me reservas este clausulado, yo también te voy a reservar este clausulado para mí. Eso pasa mucho en el comercio internacional o en los tratados internacionales en materia de comercio. Cuando dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero, yo me reservo el derecho de la importación de acero. Puede decir el estado B. Ah, sí, pues yo también me reservo la exportación de acero. Entonces, todos los demás clausulados se van a aplicar excepto ese en particular. O también puede ser de que el estado C hace una objeción cualificada a la reserva, y en este caso el tratado no se aplica entre C y D. Simple y sencillamente no dicen de que no, la reserva, así como tú reservas, yo reservo, también pueden decir, ¿sabes qué? Esto en particular ni decimos ni hacemos nada. Esto se va a quitar para nosotros. Y ese sería como el ejemplo general de las reservas. Si quieren, hasta aquí le dejamos para que descansen, porque bueno, van a tener otra clase en la siguiente hora. Pues ya, ¿algún comentario, alguna duda, alguna objeción de mi parte? Bueno, más bien de su parte, mejor dicho. No, profe, todo bien. Perfecto, Eileen. Bueno, si no tienen alguna duda, les agradezco muchísimo su atención en este día. Nos vemos el próximo viernes. Descansen ahorita, relájense, vayan, si no han comido, traten de comer rapidísimo, y nos vemos el viernes en punto de las 6:30. ¿Va? Gracias, profe. Va.